Buenas noches a todos. Acá estoy hablándoles desde Buenos Aires, Argentina, y quería hablarles sobre el caso que impactó a todo México y que trascendió las fronteras. Es el caso de Devani Escobar, el cual considero que es un hito más en la historia criminal, política y mediática de México. Otro capítulo oscuro que ensucia a ese hermoso país al cual le tengo muchísimo cariño. Yo personalmente decidí involucrarme en este caso por las particularidades del mismo y por esa razón contacté a un colega de México para que podamos hacerle un seguimiento al caso y debatir con respecto a lo que veíamos, a lo que sentíamos y a lo que analizábamos según iban sucediendo las cosas. Quiero serle completamente sincera y decirles que aún a 10.000 kilómetros de distancia, el hedor de la manipulación mediática, política y judicial se huele. Y quienes nos dedicamos a la comunicación y al análisis de ese tridente compuesto por poderes del Estado, el poder judicial y los poderes mediáticos, y lo hacemos de forma crítica, este caso representa todo aquello que está putrefacto. En principio, quiero agradecer a Código Negro México por permitirme sumarme a esta apuesta que realizamos con el fin de poner de manifiesto todo aquello que merezca ser cuestionado y observado por la ciudadanía. Y por supuesto, elevarle mis respetos a la familia de Devani, esperando que cualquier cosa que yo pueda decir en este video sea bien interpretada y aclarando que lo realizo desde el respeto y la admiración profunda por esa familia de luchadores y esa niña que perdió la vida de una forma lamentable. Si bien hasta el momento no existe una información oficial concluyente al respecto, creemos que todo lo que sí fue mostrado merece de un cuestionamiento y un análisis. Por eso hay muchas preguntas que deben y que debemos hacernos, ya que el cuestionamiento es una forma de empoderarnos como ciudadano. Nunca se olviden de eso, cuestionar todo. Por tanto, hay una serie de cuestiones que quisiera compartirles al respecto de este caso en particular. En primer lugar, es muy llamativo que la secrecía propia de los investigadores, del Ministerio Público, se contrasta demasiado con la filtración a los medios hegemónicos que vimos en el día de ayer. Y esto, a mi juicio, y por experiencia, es un intento desesperado de poner a la víctima como victimaria, de forjar un relato no oficial, remarquen el no oficial, para que la audiencia desvíe el foco y deje de lado la bronca, la ira, el temor por lo sucedido y empiece a cuestionar a la víctima. Y esto es meramente y sencillamente revictimización. Hemos visto medios que intentan instalar sospechas, no voy a decir sus nombres, ¿no? Ustedes ya lo saben, sobre el estado de Devani el día de su desaparición y hacen como un intento también de deslindar de cualquier responsabilidad a quienes la acompañaban en ese momento. De nuevo, la culpable es la víctima. Y esto no es para nada nuevo en el sistema de medios, no solamente en México, sino a nivel mundial. Son estrategias transversales a cualquier locación geográfica. En segundo lugar, yo los invito a ustedes a que hagan un relevamiento por sí mismo, que busquen información acerca de quiénes son aquellos medios que siguen esta línea de las cuales les estoy hablando. ¿Qué intereses propios tienen? ¿A quiénes pertenecen? ¿Qué alcance tienen? ¿Y en qué momento específico lanzan sus exclusivas también? Porque no es casual, nada es casual. Yo les puedo asegurar, por experiencia, que las intenciones de estos medios no son de informar,
tampoco de colaborar con el esclarecimiento del suceso, sino de sembrar en la audiencia lo que antes mencionaba, dudas y cuestionamientos hacia la propia víctima e incluso hacia sus familiares, además de otras intenciones que en algún momento yo creo que van a salir a la luz y que se van a poner de manifiesto y que ustedes lo van a notar. Como tercer punto, hay cuestiones puntuales de lo expuesto por la Fiscalía y la información oficial que dejan muchas dudas y que tienen que ser respondidas. Si bien es cierto que este es un caso que se puede comparar con el de Elisa Lam en Estados Unidos, si no lo conocen, es una muchacha que termina en una cisterna que quedaba en una terraza tras sufrir lo que se dice que fue un posible brote psicótico. Lo pueden buscar, el documental está en Netflix. Hay varias cuestiones que me hacen dudar fuertemente de que se trate de algo similar. Y ahí voy con las preguntas. ¿Por qué el motel Nueva Castilla mintió acerca de los videos y por qué los entregaron tarde? ¿Por qué no existen imágenes posteriores al ingreso y por qué no se exhibieron otras cámaras presentes en el inmueble, como mostró el colega Fabián Pasos en su canal Mafian TV, al cual le hago un gran reconocimiento por el trabajo realizado con este caso? Otra cuestión que sé que muchos de ustedes se preguntan y que lo he leído en varias redes sociales es que ¿cómo es posible que un cuerpo pueda permanecer tantos días sin emitir olores y que nadie se percate de ello? Ni los binomios caninos, que, aclaro esto, los binomios caninos están entrenados a la perfección. Existen los particulares y los de las fuerzas de seguridad. Y conozco decenas de casos resueltos exclusivamente gracias a los caninos. No se les pasa nada. Tampoco se percataron los familiares, ni los periodistas, ni los voluntarios que permanentemente hacían guardia del otro lado de la barda, apenas a metros de la cisterna. ¿Sí? No sé exactamente cuál es la distancia, pero no creo que haya más de 10 metros de distancia de donde estaba el campamento hacia donde finalmente apareció el cuerpo de Devani. Además, según lo que me cuentan, en esas semanas en Nuevo León las temperaturas eran muy altas. Y para aquellos que conocemos de estos casos, sabemos que un cuerpo comienza a emitir esos olores. Perdón si lo que digo es le genera impresión a alguien, pero bueno, creo que hay que hablar de estas cosas también. Un cuerpo comienza a emitir esos olores aproximadamente a las 72 horas. Obviamente siempre depende de las condiciones climáticas y demás. Eso nos da un rango de 10 días donde nadie sintió nada. ¿Es posible eso? Yo creo que no. El agua, el calor, son todos elementos que aceleran la descomposición de un cadáver y que hacen inviable que nadie se haya percatado a tan poca distancia del mismo. Ayer, cuando escuchaba la conferencia de prensa, noté que los periodistas presentes no fueron directos o punzantes con sus preguntas. Creo que fueron muy básicos. Les pido disculpas si los ofendo diciendo esto. Pero a mí me gustaría sumar una serie de cuestionamientos que les pido a ustedes que los tomen como propios y que los repliquen. Porque como les dije antes, cuestionar es la base de toda buena investigación. Y hoy, afortunadamente, por medio de las redes sociales, podemos levantar nuestra voz y llegar a lugares donde antes no podíamos hacerlo. Por ejemplo, existen estudios o pericias complementarias realizadas durante la necropsia para establecer una data precisa de muerte, y les cuento, se puede realizar y se puede encontrar el punto casi exacto. Conozco en mi país casos de pericias donde el espectro horario se reduce a minutos. Por ejemplo, falleció entre las 15:30 y las 16 horas de determinado día. Y yo les estoy hablando desde Argentina, No les estoy hablando de Estados Unidos con el FBI. No, estoy hablando desde Sudamérica
con las limitaciones que tenemos nosotros, que son incontables, y sin embargo estas cosas se realizan, ¿sí? Por otro lado, ¿existen estudios que den cuenta de cuánto tiempo estuvo el cuerpo sumergido en el agua? ¿Existen estudios o pericias complementarias tendientes a comprobar si existió un abuso? ¿El CEMEFO conservó tejidos y muestras para su posterior análisis? ¿Por qué no existe un análisis toxicológico? Se hizo un estudio acerca de la posible agonía y la duración de la misma, porque según refiere el CEMEFO, el golpe en la cabeza, no, o sea, si bien no cae muerta, cae viva, entonces tiene que haber una agonía, no hay agua en los pulmones, así que ahí hay un lapso de tiempo que es muy interesante estudiar, ¿no? Sin embargo, esto no está siendo respondido tampoco. ¿Están trabajando con expertos en diversos campos que permitan determinar si ese cuerpo estuvo en otro lugar? Porque les cuento, para quien no sabe, que se puede establecer por elementos hallados en el organismo, como la flora, fauna, microorganismos, si la escena donde se encuentra el cadáver, en este caso la cisterna, es la misma escena del crimen. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien pierde la vida en un campo de maíz, existen residuos en la tierra, minerales, microorganismos que son propios de dicho lugar, únicos. Y eso se contrasta con lo que se encuentra en el lugar donde apareció el cuerpo, ¿sí? Y si no coinciden, lo que nos indica es que esa no es la escena del crimen, sino el lugar del descarte. Por otro lado, hay algo que no se habló, no se mencionó y que en los casos de feminicidios, al menos acá en Argentina, es muy relevante y siempre se pregunta al respecto sobre el hueso hioides. Pueden buscarlo en internet. El hueso hioides es algo vital para saber si existió un estrangulamiento. Me pregunto si fue conservado ese hueso. Como así los músculos del cuello. Y todas estas preguntas pueden ser respondidas mediante la medicina forense y estudios interdisciplinarios. No estoy pidiendo que venga el FBI. Todo esto se puede hacer tranquilamente. Es simplemente una cuestión de voluntad, sobre todo de voluntad política. Así que, en fin, por el momento espero haberles podido dar un primer pantallazo sobre lo que considero esencial en estos primeros momentos. Y con el avance de los días seguramente nos van a surgir más dudas y vamos a seguir haciéndonos preguntas, porque por eso estamos acá. Les mando un abrazo grande y les agradezco a todos los que estuvieron oyendo esto hasta el final.